¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Lo que es el tema de la moda, que ya lo hemos visto en la clase pasada, el tema de la mediana, que también ya lo hemos visto, vamos a complementar solamente con la media. Igual lo vamos a volver a repetir, pero ya simplemente repasando y complementando con el otro estadístico de la media. Luego vamos a ver lo que es el rango, la varianza, la división estándar, tema de la simetría, la kurtosis, cuartiles, deciles, percentiles y lo que es la redacción del informe de resultados. Entonces, para todo y nosotros ya sabemos que es importante la matriz. No está de más ya de repetirlo. Matriz importante para la confiabilidad, importante para la estadística descriptiva, importante para la estadística inferencial. Específicamente para ahorita saber qué cosa, la escala de medida o la escala de medición. Y si por ahí tuviera un baremo, genial, debo saber cómo está estructurado ese baremo, ¿no? Que ya hemos conversado bastante también, que es básicamente un criterio que nos permite interpretar. Y conociendo ello, pues nosotros ya podemos analizar, podemos describir, podemos interpretar la información que tengamos. Normalmente nosotros analizamos variables, no sea una variable o sea dos variables. Y puede que tenga pues un acompañamiento de las variables sociodemográficas, ¿no? Para mayor interpretación. Normalmente es una o dos variables, sea correlacional, sea descriptiva o sean las comparativas, sean solamente no experimentales o experimentales, ¿no? Entonces, eso hay que priorizar. Y esto de las medidas de tendencia central, nosotros ya lo vimos en la clase pasada, como digo, hemos visto el tema de la moda, valor que más se repite, que se usa para las nominales, se usa para las ordinales y también para las cuantitativas. Así que para todas las escalas de medida vamos a utilizar la moda. Ya sabemos cómo interpretarlo también. La mediana, aunque la sugerencia es que se use solamente para cuantitativos, la literatura también apoya que se puede usar para ordinales. Y la media, sí, solamente lo vamos a utilizar pues para los cuantitativos. A estos estadísticos se le conoce pues moda, mediana, media, se le conoce como medidas de tendencia central o medidas de posición central. Luego tenemos lo que son las medidas de dispersión, que básicamente nos van a permitir ver en qué grado, ¿no? se están separando mis conjuntos de datos o mis datos básicamente, ¿no? ¿Qué tanto se separan estos datos? Se separan de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres. Es como de repente, digamos, representar el intervalo en cuanto o en qué intervalo más o menos se pueden estar separando, porque obviamente los datos no se van a separar parejo. Si yo mido, por ejemplo, la variable sueldo, ¿no? Va a ser diferentes sueldos, obviamente, y puede que la separación sea de uno en uno, ¿no? De sol en sol, o de 100 en 100, pero puede que sea de uno en uno, después de la separación de uno venga una separación de dos, de tres, de 10, de 100, o sea, puede ser variable. Entonces, eso es lo que mide aquí el tema de la dispersión. ¿Qué tanta separación hay entre un dato y el otro? ¿No? Eso es lo que queremos medir. Y en base a ello, ¿no? Podemos establecer que pudiera, ¿no? asemejarse a una distribución normal, pudiera que los datos sean óptimos para un análisis paramétrico. ¿Cuál es de repente, el parámetro o a qué parámetro se debe parecer esa división estándar? ¿Debe parecerse al cero o debe ser lo más cercano a cero posible? Eso va a determinar que los datos no tienen o no están tan separados, ¿no? Eso es lo que quiere decir. La varianza a nivel de estadística descriptiva no la vamos a usar mucho más, lo vamos a usar en la estadística inferencial, también es una medida de variabilidad, pero la varianza básicamente nos va a servir para calcular la desviación estándar. El SPSS lo hace en automático. El rango, ¿no? El rango simplemente es la distancia máxima que va a existir, ¿no? que va a existir entre mis datos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues haciendo la diferencia entre el máximo y el mínimo. Tengo mi máximo de repente 10, mi mínimo 1, el rango será 9, por ejemplo. Entonces, la distancia máxima que hay entre todos mis datos simplemente va a ser 9. Ese es el rango. Es el más sencillo, la varianza igual tendrá una fórmula, la división estándar también tiene su fórmula, ¿no? Para poder calcularla, pero a nivel de representación de resultados, en la medida que más se utiliza dentro de las medidas de dispersión es la desviación estándar, ya que es básicamente un promedio de alejamiento.
¿no? En promedio, ¿cuánto se alejan los datos? 2 puntos, 3 puntos, 10 puntos, 20 puntos. Y mientras más cercano a cero, mejor en cualquiera de estas medidas. Luego tenemos las medidas de distribución, que básicamente, estas sí exactamente son estadísticos descriptivos para saber la normalidad de los datos a nivel de estadística descriptiva, ¿no? Porque ustedes también habrán leído, sabrán que para probar normalidad también debemos hacer un procedimiento inferencial, específicamente utilizando los estadísticos pues, de Shapiro-Wilk, de Kolmogorov-Smirnov, por ejemplo, y saber la normalidad. Pero hay estadísticos descriptivos que ya me permiten dar un vistazo general de cómo se comporta la distribución de los datos. Para ello tenemos la simetría y tenemos la kurtosis. Estos dos valores juntos me van a decir si mis datos tienen o no tienen distribución normal. ¿De qué depende? De qué tan cercano a cero estén. Y si son cero exacto, mejor, va a indicar que hay una distribución normal exacta, ¿no? Pero si no, o puede ser cercana a cero, lo más cercana a cero, va a indicar pues una buena distribución normal. Puede ser incluso de signo negativo o puede ser incluso de signo positivo. Lo importante es que esté cerca a cero. Hay parámetros, ¿no? Que según la literatura nos establecen, pues no hay límites, ¿no? Porque una simetría puede ser cero, puede ser 0,1, puede ser 10, puede ser 20, puede ser 50, puede ser 100 también. Ya, entonces, hay un límite si la teoría nos dice que el límite es 0,5, 1 o 1,5 en el mayor de los casos. Entonces, eso nos establece aquí en la literatura. Incluso habrá que de repente por ahí alguien diga 2 o 2,5, pero la mayoría que he investigado es 0,5 hasta 1,5. No, asimetría, kurtosis. Pero mientras más pequeño, mejor. Bueno, vamos a saber si estos datos tienen o no tienen distribución normal. Entonces de aquí lo vamos a revisar. ¿Qué más? Luego, finalmente, tenemos las medidas de posición. Ya las medidas de posición. Bueno, se le dice posición, ya, pero eh, se llama también medidas de posición no central, ¿no? Como acá bien dice su nombre, ¿no? Porque las primeras que vimos eran medidas de posición central. Se llaman medidas de posición no central. Ya, y aquí tenemos pues los cuartiles, deciles, percentiles, que básicamente, ¿qué es lo que permiten? Dividir mis datos en partes iguales, de forma porcentual. E incluso ya hemos visto cómo dividimos en partes iguales de forma porcentual la clase pasada, con o a través de la mediana, ¿no? Que me dividía en dos partes iguales, por ejemplo. Entonces, ese es un caso de medidas de posición no central también. La mediana es una medida de posición no central. Está dentro de los cuartiles, que lo vamos a ver en un momento también, ¿no? Cómo describir, cómo interpretar. Entonces me agrupa mi conjunto de datos en partes iguales. Esas son las medidas de posición no central. Entonces, básicamente, esa es la parte teórica que vamos a ver el día de hoy. Ya, medidas de tendencia central. En resumen, me permiten establecer el valor central de mi conjunto de datos, donde se ubica el centro. El valor más representativo para variables cuantitativas es la media. Para variables cualitativas, pues es la moda, ¿no? Independientemente de ello, si nosotros estamos frente a un análisis, más adelante veremos análisis paramétrico, análisis no paramétrico, vamos a ver que es más conveniente utilizar la media, por ejemplo, para análisis paramétricos y para análisis no paramétricos usar pues la mediana, ¿no? Entonces, eso también es importante conocerlo. A nivel de informes, ya saben, cualitativos, se usa más la moda. A nivel de informes cuantitativos, que es lo que estamos viendo ahorita, se usa más la media, ya la mayoría usa media. Y por ahí puede ser también la mediana, ¿no? Depende cómo vayamos a analizar los datos. Luego, las medidas de dispersión, la que más se usa, pues la división estándar. Medidas de distribución, en los informes casi no lo vamos a encontrar, sobre todo en informes de tesis, no hay asimetría y kurtosis. Puede haber un gráfico de histograma con la curva normal, eso sí, ¿no? Que lo vemos en la próxima clase, pero no hay estos valores descriptivos.
Y en los artículos sí puede ser que lo encontremos. ¿Ya? Simetría, kurtosis. Medidas de posición no central en las tesis. No creo que haya tampoco, hay poco, he visto una por ahí, pero no hay mucho. No te piden tampoco. Una vez nomás que hubo una oportunidad que asesoré un trabajo de tesis y sí, ahí sí le pidieron todo, que represente todo, incluso todo lo que estamos mostrando ahorita en la PPT, ¿no? Cuartiles, deciles, percentiles, ¿no? Rango, mínimo, máximo, división estándar, todo lo que hemos visto, todo eso quería el asesor que se represente, ¿no? Que se interprete sus valores. Pero un caso puntual nada más. Por los demás, estas medidas casi ni los piden. Ya nos quedamos con la media y desviación estándar, que sería lo mínimo para variables cuantitativas. Entonces, los materiales también estos que estamos a trabajar hoy día ya están subidos en el aula virtual. Igual los voy a pasar acá al WhatsApp para que lo tengan. Ahí está, ya lo acabo de subir ahorita. Igual ya saben que todo está en el aula virtual. Y listo, a ver, vamos a iniciar ya con la parte aplicativa. Ya si hay alguna consulta lo pueden realizar, lo van realizando mientras vamos avanzando. De repente en la parte teórica puede que no se entienda mucho, pero en la parte ya aplicativa lo vamos entendiendo mejor. Entonces vamos a ver si está compartiendo la pantalla. Sí. Entonces voy a abrir el archivo que vamos a trabajar, es el número uno, que es práctica. Ahí está, y tenemos esta información de acá. Igual, unos ejemplos sencillos para poder entender cómo se interpreta pues los diferentes estadísticos. Entonces tenemos 8 ejercicios prácticos. El primero, ¿no? Me dice determinar la cantidad de hijos promedio. El segundo, determinar el sueldo promedio. El tercero, determinar el peso promedio de los participantes. Cuarto y quinto igual. Nivel de hemoglobina, nivel de glucosa. A partir del 6 ya nos está pidiendo según el sexo, según el sexo, según el sexo. Sueldo promedio, nivel de hemoglobina, nivel de glucosa, pero según el sexo. Del 1 al 5 son única variable, única variable, y necesitamos un promedio general. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar el valor promedio? ¿No? Según los estadísticos que acabamos de ver. Para conocer los valores, cuando decimos promedio, nos estamos refiriendo pues al valor central, ¿no? A las medidas de posición central, ya que tenemos la moda, tenemos la mediana y tenemos la media. Y la media es igual a decir promedio aritmético, ¿no? Entonces, si yo acá digo promedio aritmético, ya sabes que es la media. Pero solo me dice promedio, entonces puedes usar la moda, la mediana o la media, cualquiera de los tres para representar la misma información. Entonces vamos con el primero, que me dice determinar la cantidad de hijos. Incluso voy a primero generar uno y de ahí generamos para las 5 todo completo. Entonces voy a abrir el archivo primero Excel, a ver, Excel base de datos 1, donde básicamente tenemos los valores de nuestros datos, de nuestro Excel, porque yo siempre les recomiendo tener un Excel, ¿no? Tenemos sexo, cantidad de hijos, sueldo, peso inicio, peso fin, glucosa y hemoglobina. Siempre tener un Excel y eso pasarlo ¿a dónde? Al SPS. Bueno, pasamos al SPS. Entonces, voy a abrir ya lo que es base de datos, ya archivo SPS, y aquí vamos a comenzar a trabajar para variables cuantitativas. Ojo, estamos analizando ahora variables cuantitativas. Y entonces, y por aquí, ¿no? Obviamente, tenemos una variable sexo, obviamente. Estamos ya combinando pues con las clases pasadas, porque ya estamos incrementando el conocimiento, pues, ¿no? La variable cualitativa. Entonces, lo demás pues son cuantitativas, que es básicamente lo que queremos analizar. Entonces, voy a calcular primero para la cantidad de hijos. Tenemos acá mi variable. Que quiero calcular el promedio de hijos. ¿Cuántos hijos tendrá la población en promedio?
He encuestado solamente a 20, ¿no? Una muestra bastante pequeña, sí debería ser una muestra más grande dependiendo del estudio. Pero para calcular, pues, la cantidad de hijos, se asume, pues, que en el cuestionario que yo he preguntado ahí, es un campo para llenar y la persona va a llenar, ¿no? 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. Diferente hubiera sido si tú le colocaras cualitativa y le pongas categorías, ¿no? Márcame, pues la opción 1 es de 0 o 0 hijos, ¿no? La opción 2 es de 1 a 2 hijos, la opción 3 de 3 a 5 hijos, etcétera, ¿no? Entonces solo es cuantitativa. ¿Qué requiero? Calcular su promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? A través de la moda, la mediana y la media. Tres estadísticos. ¿Dónde está eso? Ya lo hemos visto en la clase pasada. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y aquí tenemos. Voy a pasar solamente en lo que es cantidad de hijos. Listo, a la parte derecha. Y en la parte inferior, ya para variables cuantitativas, ya lo que es tablas de frecuencias, ya no se recomienda. O al menos las tablas de frecuencias, ya las tablas de frecuencias no son óptimas para variables cuantitativas. Eso no quiere decir que no lo vas a poder hacer. Tú lo puedes generar si tú quieres. Lo que pasa es que no es recomendable, no se sugiere, porque las variables cuantitativas normalmente tienen muchas categorías, ¿ya? Y va a haber algunas que de repente no. Y ahí sí puede ser óptimo una tabla de frecuencias. Como por ejemplo acá, en el número de hijos, si nosotros observamos la columna hijos, tiene datos pequeños, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 como máximo. O sea, no hay mucha variabilidad. Además es un número entero, pues, ¿no? Entonces, si analizáramos sueldo, nivel de hemoglobina, nivel de glucosa, o de repente otra variable que pudiera tener 2, 3 decimales, pues la cantidad de categorías que se van a generar, pues van a ser muchas. Y ahí ya no me va a aportar nada esa tabla. En algunos casos puede que sí, en otros puede que no. Ya, lo voy a marcar de todas maneras, pero ya saben ustedes que para cuantitativas no se recomienda. Pero vamos a dejarlo a ver qué nos sale. De ahí vamos a irnos a la opción estadísticos, a la parte derecha, ya saben, acá está, estadísticos, clic, y acá tenemos bastante información para marcar. Acá están todas las que vamos a aprender hoy día. Entonces, en primer lugar, ¿cómo podríamos representar la cantidad de hijos? Ya saben, con su moda, con su mediana, que ya sabemos, y con la media también. Tres formas de interpretar el valor central, el promedio de datos. Le doy simplemente continuar, pues, ¿no? Nada más. Y le doy a aceptar. Ya está. Acá arriba me aparecen los estadísticos. Está. Estadísticos. Me aparece la media, me aparece la mediana y me aparece la moda. Valores que ya conocemos. Y en la parte más abajo que me aparece, mi tabla de frecuencias, que ya habíamos indicado que si fueran muchas categorías esa variable no sería óptima. Pero acá como son 5 categorías nada más, puede que me sirva esta tabla de frecuencias incluso, ¿no? Para yo saber, ¿no? De repente la frecuencia de cada uno, ¿no? Puede ser. Smith, Sí, sí, Smith, soy Franz. sí, Fran, te escuchamos. Veo que ahí dice válido 20 y perdidos 24. Ese perdidos, ¿por qué se supone que si estamos tomando todos los datos debería ser cero? Entonces, veo eso y digo, ¿qué está pasando? No sé si podrías explicarme, por favor. Allá, a ver, lo vemos ahorita. ¿Te refieres acá? Perdidos. Sí, sí, Ya, entonces tenemos, como bien dice Franz, tenemos acá válido 20, perdidos 24. ¿No se acuerdan que cuando vimos la sesión de declaración de variables, habíamos conversado que o habíamos visto la pestañita, ¿no? Y el atributo que decía perdidos, no valores perdidos. ¿A qué hacía alusión? A valores que yo podía indicar, ¿no? Acá está vista de variables, acá no, perdidos, ¿no? Ahí conversamos ahí. Habíamos indicado que podíamos indicar nosotros nuestros valores perdidos o le decíamos que no hay valores perdidos, ¿sí? Que el sistema pues determinará algunos valores perdidos. Entonces, me voy a vista de datos
Y nótese, notemos acá, por ejemplo, tenemos 20 filas llenas, ¿correcto? Para número de hijos. Solo fijémonos ahorita en número de hijos. Tenemos 20 filas llenas. Pero, si nos vamos a más allá a otra variable que es grupo de hemoglobina o nivel de hemoglobina, por ejemplo, esto yo he utilizado 44 datos, o sea, 44 filas, ¿no? ¿Y qué pasa? Como he combinado variables, se asume que acá hay una muestra de 44 para la hemoglobina, pero asumimos una muestra de 20 para el número de hijos. Pero el SPS en este momento está asumiendo que todo es un solo documento y que estás utilizando la misma cantidad de muestra para todos, porque acá estoy utilizando para varios ejemplos. Entonces, asume que hay 44 para todos. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, acá me muestra guioncitos, ¿no? ¿No? Ahí están los guioncitos. En todo lado por acá. Todos esos espacios están llenos de guiones. ¿Eso qué significa? Que el SPS, como ha asumido en base a la otra variable que son 44, él dice, ¿sabes qué? Te está faltando, pues. ¿Cuántos datos me faltan para llenar los 44 que se asume deberían ser? Me faltan 24 te falta ahí, 24. 24, están vacíos. Claro, El ya entendí. CPS Ya. asume Genial. que está vacío, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que me está saliendo acá. Válido, 20, porque están llenos, dicen, no están llenos. Perdidos, 24, porque asume que están vacíos. Eso es. Y entonces, esa sería la explicación con respecto a valores, ¿no? Lo que dice ahí. Perdidos, nada más, no va a afectar en la interpretación de la media, mediana, moda, no, no va a alterar nada, solamente está trabajando con los válidos. Y justo podemos ver también el porcentaje acá de la tabla de frecuencias, si que lo quieres analizar, que los dos porcentajes ahora sí cambian, ¿no? Los casos anteriores que hemos visto, todos son iguales, ¿sí? Por eso que borrábamos una fila. Entonces, ¿qué pasa con los porcentajes? Ahora, ¿cuál utilizamos? ¿No? Y depende también, ¿no? Normalmente utilizaríamos lo que es porcentaje válido, pues, ¿no? Porque trabaja al 100% que son los 20. En cambio, el porcentaje trabaja con todo, hasta inclusive los que están perdidos, que son 24, y lo considera ese 24 como un 54,5%, pues, ¿no? O sea, le da su porcentaje como si fuera una alternativa más, como que decir, no sabe, no opina, por así decirlo, ¿no? Pues ahí tiene vacío, ¿no? Es la opción vacío. Entonces, para fines prácticos, si quieres considerar los valores vacíos, chapas porcentaje, o si no, dejas o consideras solamente porcentaje válido para tablas de frecuencias cuando así amerite. Entonces, ahora sí vamos a la cantidad de hijos. Vamos a copiar esto, ya tenemos los valores. ¿Está? Listo. Entonces, ¿qué necesitamos en primer lugar? Moda, mediana y media. Lo primero que vamos a interpretar es la moda que ya conocemos, luego la mediana y terminamos con la media. Entonces, ¿qué necesito? Me dice el promedio de hijos, nada más. Entonces, ¿cuánto es mi moda? Ya sabemos, la moda es 2. ¿Cuánto es mi mediana? Ahí me dice bien claro, la mediana es 2. Y luego tenemos la media, y me dice la media es 2,45. Entonces, la moda, ¿cómo la interpretamos? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se anima? ¿Cómo interpretamos la moda? ¿Es la que más se repite? Ya es la que más se repite, pero ¿cómo sería en este caso, no? Pucha, la verdad, ahí donde dice válidos y perdidos, eso ya me mareo también, Smith. No, que esto ya no... mayormente, que mayormente tienen dos hijos. Ya, a ver, vamos a poner. Acá tenemos mayormente Ajá. tienen 2 hijos. Vamos a poner. Ya, antiguamente acá era es el que más se repite, ¿no? Y esa es la teoría, ¿no? El que más se repite es la El que más se teoría, repite. ¿no? Esa es Sí. la teoría, ya lo teníamos claro. ¿No? La compañera ahorita nos dice, mayormente, ¿no? Tienen 2 hijos. Entonces hay que ver, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el término que habíamos utilizado frecuentemente, ¿no? Es más frecuente, ¿no? Cuando decimos mayormente, suena como que decimos mayoría, ¿no? Entonces habría que cambiar un poquito el término, porque habíamos dicho que
no representamos mayoría, ¿no? Cuando representamos moda, no representamos mayoría. Acá el perdidos le he cambiado por si acaso, ya le he dejado en cero nada más para no confundirnos. Trabajamos solamente con los 20. Moda, valor que más se repite, mayormente tienen 2 hijos. Podría ser, ¿no? Pero el mayormente suena como que es la mayoría. Así que mejor le ponemos, cambiándole el término nada más, frecuentemente tienen 2 hijos. Podría ser una interpretación simple, sencilla, ¿no? Y ya está. Eso es lo que me representa la moda. El valor más frecuente, el valor que más se está repitiendo frente a los demás. Ahora, tratándose esto de una encuesta que ha sido a 20 personas, ¿no? Yo podría decir de repente, no sé, en las 20 personas, ¿no? En las 20 personas encuestadas, es más frecuente encontrar, ¿no? De repente 2 hijos, ¿no? Incluso personas no, puede ser 20 familias, ¿no? En las 20 familias encuestadas es más frecuente encontrar 2 hijos. O si lo quieres interpretar mejor, las familias tienen, ¿no? Frecuentemente 2 hijos. O es más frecuente encontrar en las familias encuestadas 2 hijos, ¿no? Ya uno depende cómo lo quiera parafrasear, cómo lo quiera interpretar. La idea es que al final se entienda que 2 es el valor más frecuente. Entonces, en las familias que se han encuestado, es frecuente encontrar ¿cuánto? 2 hijos. Se lo vas a encontrar más veces. Eso no quiere decir que no hay pues, familias que tengan 3 hijos, que tengan 4 hijos, que tengan un hijo. Sí los hay, pero es más frecuente encontrar 2 hijos en cada familia. Entonces, eso es la moda. Mediana. ¿Quién se anima a la mediana? Hasta ahorita vamos muy bien. El 50% de encuestados tiene 2 hijos, claro, ¿no? O menos de 2 hijos, o 2 hijos, ¿cómo iría ahí? Y el otro 50% más de 2 hijos, ¿no? Algo así. Ya está. A ver, listo, listo. A ver, Fran, ¿estamos bien? ¿Vamos bien? A ver, esto lo revisamos a detalle. ¿Alguien más? ¿Apoyamos lo que dijo el compañero Franz? ¿O de repente tenemos otra apreciación? Profesor, Sí, pero dime, me da dime. la mediana a mí es que vale 2, pero no quiere decir que es el 50%, porque es el dato que está en el centro, ¿Correcto? no estoy mal. Sí, la mediana, sí hay que revisar primero la definición, ¿no? La mediana que me decía, ¿no? Técnicamente, ¿qué decíamos? Parte los datos en En dos partes, dos partes iguales. pero no quiere decir que el 50% de los padres tienen dos hijos. Claro, 2 hijos exactos no es, pues, ¿no? Porque la mediana no dice esa definición. La mediana me dice, me parte los datos en 2 partes iguales, considerando obviamente el valor central, ¿no? Y considera el valor central de ahí para abajo y de ahí para arriba. Por eso que el Entonces, compañero Franz, menos de por 2. eso- claro, acá mira, por eso que el compañero Franz nos repitió lo que nos dijo acá, dice, el 50% de encuestados tiene 2 hijos o menos de 2 hijos, ¿correcto? Tiene 2 hijos o menos de 2 hijos. Entonces está bien, porque tiene 2 o menos. No estamos diciendo que tiene 2, porque si yo le digo tiene 2 hijos, ahí sí estoy errando al interpretar. Pero le estamos diciendo tiene 2 hijos o menos, o tiene dos o menos hijos. Puede ser para resumir. Ahí está. Pero siempre considerando este 2. O sea, siempre hay que considerarlo, porque de esa manera voy a considerar el 50%. Y para el otro 50% no es que yo diga tiene más de 2 hijos, sino tiene, el otro 50 tiene de 2 a más hijos, ¿no? Porque siempre consideramos
el valor de la mediana. Ahí garantizamos el otro 50%. Si tú no consideras el valor de la mediana, no garantizas el 50%. Esa es la definición, o esa es la forma como manejamos mediana. Una consulta, si es el 50%, ¿cómo podríamos estar seguros de, digamos, cuando dicen es más de 2 hijos? O sea, si podría ser nomás que también tenga pues 2 hijos nada más, 50-50. O siempre se supone que debe tener más de 2 hijos en el otro 50%, digamos que se repite. No, coge Porque divide, ¿no? Divide. de dos a más hijos. O sea, la mediana divide en dos. Tú te refieres a Claro, si todos mis datos, todos me responden dos. ajá. Así. Ah, claro. Si todos me responden dos, obviamente por acá me va a dar, la mediana me va a dar dos, ¿no? Cuando Ay, yo ay, ay. interprete, ¿cómo es la interpretación, no? ¿Yo qué digo? ¿Qué digo? Supongamos que es así, ya. Supongamos que sale así los datos. Vamos a suponer. ¿Cómo interpreto yo? Se supone que hay un 50% de aquí para abajo y otro 50%, ponerlo todo Para en así, arriba. de aquí para arriba. Pero considerando siempre este 2. El 2, claro, es por lo que está. Ajá, está dividiendo, pues, Ajá, entonces yo en digo, dos ¿sabes qué? partes iguales. Ajá, un 50% tiene de 2 a menos hijos. Acá. Cumplo la definición. Otro 50% tiene de 2 a más hijos. No necesariamente tiene que haber un 3. No necesariamente. Ay, Y ay, ay. suspendo la definición. Por lo general, no nos vamos a encontrar, ¿no? Seamos francos. 2, 2, 2, 2, 2. ¿No? Va a ser muy raro, o va a ser muy raro encontrar así. Que todos te respondan 2, 2, 2, 2, 2. Es muy, muy raro. Siempre va a haber quien te diga, pues no, yo tengo uno, por aquí va a haber alguien que te diga, no, sabes que yo tengo 6, no, sabes que no, yo tengo 4, y puede que alguien te diga que tiene más, ¿no? 8, 10 hijos, ¿no? Ujú, Y va a haber quienes te digan, no, yo no tengo hijos, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, ahí calza mejor la definición, pues, ¿no? Tiene de 2 a más hijos, ¿no? Abarca toda esta parte. Tengo de 2 a menos hijos, ¿no? Ahí está, esta parte, ¿no? Entonces, es así como funciona la mediana para cualquier variable. ¿Estamos ujú. claros? Está bien, está bien. Ya está. Entonces, esa es la mediana. Entonces, ahí tenemos, ¿no? 50% tiene dos o menos hijos y el otro 50% tiene de dos a más hijos. Así funciona la mediana. Eso no quiere decir también que en todos los y las investigaciones que hagamos vaya a ser necesario la moda y vaya a ser necesario la mediana, ¿no? Porque para variables cuantitativas, lo ideal es utilizar el promedio, ¿no? Promedio? Y hablamos del promedio aritmético, porque si hicimos promedio, igual nos referimos a los tres. Entonces, ¿qué debemos usar de preferencia? Pues la media, ¿no? Pero va a haber escenarios en los que no se puede y se va a ser necesario la mediana. Y de aquí también vamos a ver de repente un casito para poder ejemplificarlo. ¿Cuándo será útil la mediana? ¿Cuándo será útil la media? Y esto también está muy asociado a la media que análisis paramétrico. La mediana, análisis no paramétrico. ¿Qué valor nos va a ayudar a distinguir entre uno y otro? Puede ser, bueno, la normalidad es uno y la división estándar es otro, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita. Si tenemos una división estándar muy grande, la media ya no me es útil. En ese caso usaré la mediana y tendré que interpretar la mediana. Y ahorita vamos a ver por qué sería útil en un rato. Y terminamos con la media. Disculpa, Sí, disculpa, la moda no es igual que la media. no, la moda no es igual que la media. Ay, Y ay, ay. podemos incluso poner un ejemplo, ¿no? Ya. Para distinguirlo. Porque se puede decir, no, es lo mismo. Sí, parece igual. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ¿qué me dice la Por favor. definición de la... Vamos a poner acá. Ahí está. Vamos a ponerlo así nada más. Esto es, por ejemplo, y vamos a poner acá, pero hay uno, vamos a ponerle solamente así. Ahí, para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponelo ahí. Nada más. Entonces, tenemos estos datitos de acá nada más. Para poder distinguir entre esos tres valores. ¿Qué me dice, por ejemplo,
la moda es el valor que más se repite, ¿sí? De estos valores, ¿cuál es el que más se repite? ¿Quién se repite más veces? Uno, ¿no? Uno, pues, ¿no? Está bien, uno. Sí, porque uno se repite dos veces, dos no se repite, tres tampoco, cuatro tampoco. El uno. El uno es el único que se está repitiendo ahí. Entonces, este uno, ¿qué cosa viene a ser? Mi moda, ¿no? Para este ejemplito. Moda uno. Ahí está. Ahora decimos, ¿cuál es la mediana? ¿Cómo hallamos la mediana? El valor que está en el centrito, ¿sí o no? Eso habíamos dicho. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, 4 datos. Por acá tenemos 4. Y los que están en el medio, ¿quiénes son? 4 y Cuatro y 5. cinco. Entonces, Pero ahí en ese, sacarías el promedio, ¿no? O sea, lo claro, sumas y acá lo divides para calcular sumo la mediana. y divido entre 2. Ahí sumamos y dividimos entre 2 y sale. Y ahí salía 4 más 5 9. Entre 2, 4,5 sería la mediana en ese caso. Si yo le aumento un 1 por acá, pues el que va a quedar en el medio va a ser el 4, ¿no? Y la mediana sería el 4. Pero no sucede eso. Sucede así, 4,5. Moda y mediana diferentes. Ahora la media. ¿Y la media qué es? El promedio aritmético. ¿Cómo lo calculamos? Sumas todos los valores y lo divides entre la cantidad de valores. Sumas 1 más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, y lo divides entre, son 10 datos, ¿no? Entre los 10 datos. ¿Cuánto me va a dar? Me da 4,6. Ahí está. Entonces, todos los valores, en la gran mayoría de casos, o al menos en algunos casos, me puede dar diferentes. En algunos casos puede que coincidan, ¿ah? Ojo, yo no digo que no pueden coincidir, sí pueden coincidir. Ya, por ejemplo, puede ser que yo le ponga acá que la moda también sea 4, por ejemplo. Yo le puedo poner acá, no sé, pues vamos a suponer 4, 4, 4, 4, 4, ya. Vamos a suponer que el que se repite más, 4. Vamos a suponer que la mediana también salió 4, pues, ¿no? Y la media, supongamos que promediando esto sale 4, vamos a suponer. Y pueden que todos coincidan. Pero va a ver, en la mayoría de casos van a ver ustedes que suele suceder a veces muy poco. Entonces, estamos claros, moda, mediana y media. Sí son diferentes. Ya, son diferentes. Yo acá, bueno, lo voy a dejar acá. Ejemplo. Sí, está bien, muchas gracias. Ya está. Y la media puede ser promedio, tal como le hemos explicado ahorita. ¿Qué se hace? Según estos datos que hemos hecho para la media, pues sumamos todo y lo dividimos entre 20. Es así como funciona la media, ¿no? Entonces, me ha salido que la media es 2,45. Interpretación, para toda cualquier media, ¿no? El promedio de hijos de las familias es 2,45. Es así como funciona la media. Ustedes dirán, pero está con decimales, ¿no? Una familia de repente no va a poder tener 2,45 hijos, ¿no? Eso es cierto, obviamente. Pero estamos utilizando pues el promedio y el promedio me saca que es 2,45 hijos. Habrá quienes tengan 2 y habrá quienes tengan 3, ¿no? Porque es el valores más cercanos, obviamente. Ya entonces, es así como funciona. En promedio, las familias tienen ¿cuántos? 2,45 hijos. ¿Ya? Y si lo queremos redondear, puedes redondearlo a 2, no hay ningún problema. ¿No? Y te va a quedar solamente 2. Pues. Si tú estoy trabajando con un decimal, lo dejo en 2. Y ese es tu promedio. En promedio, las familias tienen 2 hijos, ¿no? Podemos dejarlo ahí. Entonces, es así como funciona, es así como lo vamos a tener que interpretar después. Y para ello vamos a seguir con los otros ejemplos. Sueldo, peso, nivel de hemoglobina, nivel de glucosa. Tenemos. Entonces vamos a calcularlo también rápidamente. Acá tenemos, y todo junto lo vamos a calcular ahora sí. Sueldo, nivel de glucosa, nivel de hemoglobina. Bueno, esos 4, ¿no? Básicamente son esos 4. ¿Cuál más era? Peso. Sí, peso también. Y peso, miren, peso lo tenemos como peso inicio y peso fin, ¿no? Estas variables normalmente en un cuestionario lo recabo el sueldo, la cantidad de hijos, nivel de glucosa, se asume que he sacado sangre y he calculado pues en base a la prueba he determinado su nivel de glucosa. Peso inicio,
una balancita, lo pesé, y se supone que es un peso fin. Acá en intermedio debe haber un tratamiento, un medicamento, una dieta, ejercicio, ¿no? Y al final calculo peso fin. ¿Esto qué es? Un comparativo, un experimental, un pretest, un posttest. Listo, los demás son diseños simples, nada más. ¿Qué hago? Vamos a calcular para todos. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Voy a restablecer acá. Voy a pasar ingreso mensual, nivel de glucosa, nivel de hemoglobina, peso inicial, peso final. Nada más. Paso a la derecha. Estadísticos. ¿Qué marco? Mediana, media, moda. Nada más lo que necesito por el momento. Tabla de frecuencias. Lo voy a poner para que ustedes vean por qué no debería usarse. Aceptar. Tengo el estadístico. Olvídense de los perdidos, ya saben por qué me sale. Porque tengo 24 datos vacíos. Mira, tabla de frecuencia. Para el ingreso mensual no me genera problemas porque solo tiene dos categorías. Para el nivel de glucosa, nótese que las categorías ya son muy amplias, o sea, son muchas categorías. Interpretar esto no me va a servir. Para el nivel de glucosa, ¿qué sería más útil para una tabla de frecuencias? A ver quién me dice. ¿Cuándo sería útil usar una tabla de frecuencias para el nivel de glucosa? ¿Quién me dice? ¿Cuándo yo podría utilizar una tabla de frecuencias para el nivel de glucosa? Pero como vemos acá, esto no me va a servir para interpretar de ninguna manera. Para hemoglobina igual, son muchas categorías, muchos valores. O sea, no me va a Podría, ayudar a podría interpretar. usar baremo, Ajá, sería correcto, ¿no? Correcto. porque para que no se vea tan feo, porque está Claro. muy grande la información. Ajá, porque si yo lo calculo con el cuantitativo, son muchas categorías y puede haber más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo óptimo? Utilizar baremo, porque para el nivel de glucosa tenemos un baremo conocido, ¿no? Podemos usar el baremo que se usa siempre para calcular, pues, si estás bien, estás normal o estás mal, ¿no? Igual para la hemoglobina, entonces podemos utilizar ello y ahí transformamos esa variable cuantitativa a una cualitativa sin ningún problema. Y usamos tablas de frecuencias, o sea, combinamos un análisis cuanti con un análisis de variable cualitativa. Para hemoglobina igual, para peso igual, ¿no? Podemos manejarlo también como llevarlo de repente a una variable cualitativa y no hay ningún problema. Facilita la interpretación. Ya eso no quiere decir que no vayas a utilizar pues tu media, ¿no? Porque ya acá lo hemos calculado, acá está. Y esto lo voy a copiar. Tú puedes hacer uso de los dos sin ningún problema. Y esto lo voy a llevar a otra hoja. Pegarlo por acá, están todos juntos. Y acá, disposición, ajustar tabla, ajuste de ventana. Listo. Ya está. Entonces, bueno, acá perdidos, ya saben, esto lo voy a borrar. Tenemos todos válidos. Ya está. Listo. Entonces, ¿qué necesito de calcular de acá? De ingreso mensual, la media, la mediana, la moda. Primero interpretamos, ya saben, la moda. ¿No? ¿Qué es la moda? Ya saben ustedes, el valor que Chimito, más se repite. Sí, Chimito, sí, no vi, sé que ayer hiciste esto, no sé si una vez más podrías repetirlo, por favor. Esto que acabas de hacer. En una sola tabla has obtenido la media, mediana y moda del ingreso mensual, del nivel de glucosa, todo, ¿no? Los cuatro. Yo ya tengo los cuatro datos, pero me pierdo cuando haces todo en una sola tabla. No sé si podrías repetirlo ahora o luego, no sé, por favor. allá, mira, ahorita, por ejemplo, para la clase anterior que vimos análisis cualitativo, fuimos a análisis estadístico, frecuencias, ¿no? Pasábamos acá a la variable cualitativa y nos salía la tabla de frecuencia por separado, ¿sí? Eso sí, Claro, por separado. estamos viendo también ahorita, la tabla de frecuencia me sale tablitas separadas, ¿correcto? Todo separado, Sí, exacto. separado, separado, separado. Pero cuando hacemos Ujú. los estadígrafos de la media, mediana, moda, eso sí sale junto. O sea, es el formato propio. Acá le voy a quitar tablas. Actuaremos. Pasa las variables tal cual como pasamos en la clase pasada, ¿no? Igualito. Todas las variables. Ok, Luego le damos en estadísticos, seleccionas lo que quieres, media, mediana, moda, claro. quieras, y simplemente le das a aceptar.
No configuramos nada. Y Dice, media, mediana, moda, automático nos sale junto. aceptar. Sí, ya lo tengo ya. Perfecto, gracias. Ya, Ya lo vi. entonces para ese caso. Para tabla de frecuencia sí me lo va a arrojar separado. Si queremos hacer juntas la tabla de frecuencia, ya saben, tablas personalizadas. ¿No? Si quieres separado, no hay problema como tal. Pero para los estadígrafos de media, mediana, moda, incluso lo que vemos más adelante, todo lo va a arrojar junto. Si lo quieres separado, ¿qué hacemos? Pues lo pasas uno por uno. Primero haces el ingreso, aceptar, haces el nivel de glucosa, aceptar, todo separado. Acá lo hicimos todo junto, todo junto. ¿Qué más? Tenemos moda. Mira, por ejemplo, moda y mediana coinciden acá, ¿no? Para el ingreso mensual, nivel de glucosa, ninguno coincide. Nivel de hemoglobina, bueno, casi dos, casi similares, no coinciden todos, peso inicial no coinciden, peso final, nadie coincide, ¿no? Por décima siempre se van a separar. Y así va a suceder siempre cuando recaemos datos. Entonces, trabajando con el ingreso mensual, la moda, ¿qué nos dice? Es más frecuente encontrar a personas que ganen, ¿cuánto? 910 soles. Es más frecuente encontrar a personas que ganen 910 soles. Está, esa es la moda. Es más frecuente encontrar personas que ganen 910 soles. Listo. Mediana. ¿Qué puedo decir? Un 50% de personas gana igual o mayor a ¿cuánto? 910 soles. Eso puedo afirmar. ¿Qué más? La media, ¿qué me dice? Incluso lo borro acá. Moda. Está. La media, ¿qué me dice? 906. En promedio, las personas ganan 906 soles. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? ¿No? Que fácil, es más frecuente, ¿no? Que las personas ganen 9 y 10, correcto. Además tenemos que un 50% gana más o igual a 9 y 10, o un 50% gana menos o igual a 9 y 10. Y además que en promedio las personas ganan 906 soles. Ya está. ¿Son diferentes las tres? Sí, obviamente son diferentes, porque obviamente cada una tiene su forma de interpretar. Pero eso es lo que tenemos. Todo eso lo vamos a poner en el informe. Si tú quieres, sí. Si no, basta con la media o complementas con la mediana. Las dos. Y al final, cuando determinemos si vas por un análisis paramétrico o un no paramétrico, puedes optar por quitarlo. Así se trabaja en los informes. Sin embargo, si tú quieres dejarlo todo, déjalo. Tengamos también presente que todo lo que uno coloque acá en el informe, al final va a ser materia de pregunta más adelante, ¿no? En sustentación, tu mismo asesor, los revisores. Y ellos te van a decir, ya, pero has colocado acá la moda, a ver, ¿qué significa la moda? Dime qué es la moda. Dime qué es la mediana. Entonces te van a cuestionar. Entonces, si hay algo que no quieres colocar porque al final no lo entiendes bien, no lo quieres interpretar, pues mejor no colocarlo. Dejamos media, suficiente. Ya, media es el valor más representativo y lo vas a encontrar en todos los informes. Nivel de glucosa, misma interpretación. No, misma interpretación, y lo repetimos una vez más, y de ahí para las demás variables ya es igual. Entonces, de estas personas que has encuestado, ¿no? ¿Qué tenemos? Que es más frecuente, ¿no? Es más frecuente encontrar a personas con glucosa de 100, ¿no? Ahí está, porque obviamente se repite más. Es ¿Qué para el más nivel de tenemos? glucosa, ¿no? Para el nivel de glucosa ya. Ajá, nivel de glucosa 100, ¿no? Nivel de glucosa. ¿Qué más? Tenemos la mediana, 139. Entonces, la mediana es 50% de frente. Cuando hablamos de mediana, tú ya tienes la idea de que es parte en dos, 50%. 50% de frente. Entonces, un 50% de frente, ¿no? Tiene un nivel de glucosa, igual, siempre cogiendo el mismo número, o superior a 139. O el otro 50 que es igual o inferior. Siempre es superior y luego es inferior. Y la media. En promedio, las personas tienen un nivel de glucosa de 136,8. Listo, se terminó mi análisis ahí.
Si adicional tú quieres complementar esto con su categoría correspondiente, ¿qué se hace? Se genera el baremo, pues, ¿no? Incluso ese 136.8 estará ubicado dentro de un rango del baremo, ¿no? Entonces puedo yo complementar con ello. O incluso puedes complementar con tus categorías. ¿Sabes qué? Hay adicional, pues se demuestra que hay un 30%, ¿no? Que está con la glucosa normal, un 60% está con su glucosa, no sé, muy poco, el otro está con mucho, ¿no? Está con diabetes, prediabetes, ¿no? Entonces puedo colocarlo, ya haciendo una tabla de frecuencia, haciendo un baremo, ¿no? Adicional a lo que es este análisis cuantitativo. Lo mismo repetimos para hemoglobina, lo mismo repetimos para peso y lo mismo repetimos para peso final. Sin embargo, como peso ya es un diseño, por ejemplo, experimental, aquí nosotros podemos incluso agregar algo más. Y vamos a comenzar solo con la media, por ejemplo, y luego se complementa con la mediana y la moda. Entonces, en esa tabla, ¿qué se evidencia, no? Que el peso promedio, por ejemplo, el peso promedio de los participantes ya es un experimental, ¿no? ¿Qué demostraron? Demostraron antes del experimento un promedio de 90,67 kilogramos. Y luego del experimento, ya en el post-test, consiguieron un peso de 76,29 o terminaron con un peso de 76,29 porque hubo un estímulo. Y tú puedes mencionar acá, yo le pongo experimento, pero puede ser luego de la aplicación de un medicamento, luego de la aplicación de una dieta, luego de la aplicación de ejercicios, luego de la asistencia al gimnasio, ¿no? Etcétera. Ese experimento puede ser muchas cosas. Tal, ya está. Y termino ahí. O simplemente le puedes poner, ¿sabes qué? El peso promedio inicial fue 90 kilos y el peso final promedio fue 76 kilos. Nada más. Ya se asume que es un experimento. Y adicional, como es experimental, puedes establecerle la diferencia, pues. Estos datos, como ya solo son dos, puedo comparar estos datos, demuestran una mejora, puede ser, ¿no? O una diferencia de. Lo quieres poner mejora, no hay problema, diferencia también de. O una disminución del peso. ¿En cuánto? ¿No? Y nosotros ahí pues restamos nuestro 90,67 menos 76,29, 14,38 kilogramos. Y ahí podemos interpretar, pues si eso ha sido bueno, ha sido malo, ese peso habrá sido no considerable o no, pero de manera descriptiva, ¿no? Porque como es un preexperimental o un experimento, en la estadística inferencial habrá otros procedimientos que me puedan establecer diferencias. Pero aquí uno ya puede darse alguna idea, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, ha mejorado bastante porque estudios anteriores de repente demuestran, ¿no? Una disminución bajo este mismo procedimiento de repente de 5 o 10 kilos, ¿no? Entonces, en tu caso, 14 kilos. Entonces, estos resultados, no sé, pues son muy buenos, ¿no? Ahí está. Incluso puede ir asociado incluso a otras cosas, de repente a resultados de análisis de hemoglobina, ¿no? Resultados de repente de que de glucosa, ¿no? Entonces, a estado de salud, ¿no? Asistencia al médico, no sé, presión, puede ir asociado a otros valores que pudieron haber tenido en un peso inicial con 90 kilos, de repente había un nivel de glucosa alto y con un peso final de 76 hay un nivel de glucosa bajo. Entonces puede ir asociado incluso a otras variables más. Entonces, de momento ahí está. Ese análisis es el que tenemos. Moda, media, mediana. Tres formas de representar el promedio. ¿Qué más? Ahí, hasta ahí, consultas, ¿estamos claros? Ya Guido nos dice todo claro. Entonces, si estamos claros en esto, por ejemplo, el 6, 7 y 8, sencillo. ¿Por qué? ¿Qué es lo único que me pide? Hacer lo mismo,
Pero de repente yo digo, ya, está bien, ya, genial, ya tengo tu media, tienes tu promedio, ¿no? Ya, pero esa general. Pero yo tengo mi variable sociodemográfica, pues, ¿no? Yo quiero saber, pues, de repente, ¿quién gana más? ¿Los hombres o las mujeres? De repente, ¿quién tiene más elevado la glucosa? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién está mejor de su hemoglobina? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién pesa más? ¿Los hombres o las mujeres? O de repente incluso, ¿quién tuvo el mejor rendimiento? ¿Los hombres o las mujeres luego de la aplicación de los ejercicios, por ejemplo? Entonces, necesito dividir mis datos en las variables sociodemográficas que yo tenga, ¿no? O tengo grado académico. Dependiendo del grado académico, pues, ¿cuál es el ingreso de repente? O cuál es el nivel de glucosa, cuál es el nivel de hemoglobina. Y así pueden haber muchas otras variables por las que yo quiera dividir mis datos y calcular algunos estadísticos. Entonces esto ya lo hemos visto, ¿no? Cuando hemos aplicado filtros y segmentación, ¿no? O todavía no lo hemos visto. Creo que sí lo hemos visto ya o todavía. A ver, vamos a revisar el temario. Creo que desde la clase pasada estoy diciendo ya lo hemos visto, ya lo hemos visto, pero creo que no lo hemos visto. Vamos a ver. Verbalidez, preparación, primeros pasos, confiabilidad, presentación, presentación. Ya, filtros todavía no lo hemos visto, ¿no? Entonces, ya está, todavía no lo hemos visto. Entonces, entonces, pero igual necesitamos determinar, pues, por sexo, esos resultados. Entonces, para eso tenemos varias opciones, filtros o segmentación de archivos. Entonces, la más fácil de hacer ahorita para conseguir ello, pues es una segmentación. Entonces, yo quiero saber el sueldo en base, pues, al sexo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí cuando voy a analizar, hago mi análisis, no hay. Debería haber de repente una columnita por acá, un cuadrito que me diga, pues, divídemelo por sexo, ¿no? Más fácil, pero no lo hay. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esos casos? Me voy a la opción datos y me voy a la opción segmentar archivo. Ya, datos, segmentar archivo. Doy clic y aquí le voy a seleccionar y le voy a decir, ¿sabes qué? Necesito comparar los grupos. Acá, compárame los grupos. Si le digo compárame los grupos, esto quiere decir que me va a dividir el archivo en dos tablas separadas. O sea, un grupo para hombres, un grupo para mujeres. O si no le digo, organízame los resultados por grupos. Ahí está. Esto de acá. Organizar los resultados, perdón, acá me estaba confundiendo. Organizar los resultados por grupos quiere decir que me va a hacer dos tablas separadas. En cambio, comparar los grupos es el que me va a mostrar las tablas juntas. Y acá está. Comparar grupos, tablas juntas. Organizar por grupos, tablas separadas. Voy a dar el segundo nada más. Y le voy a indicar que me lo separe o me lo distinga por género. Le paso por género, acá está. Y luego le digo, ¿sabes qué? El archivo ya está ordenado. Nada más. Comparo los grupos, le paso la variable sociodemográfica que quiera, sexo, grado académico, estado civil, edad, etcétera, y le digo el archivo ya está ordenado. Y le damos a aceptar. Y luego voy a mis datos y hago mi análisis. Analizar, estadístico descriptivos, frecuencias. Puedo pasarle todo esto, no hay problema, o si quieres solo una. Te vas a estadísticos, selecciona los que quieres, continuar y aceptar. Y listo. Ahora tenemos la distinción de mis estadísticos por género, ¿no? Ya sé cuánto ganan las mujeres, ya sé cuánto ganan los hombres, puedo establecer alguna diferencia ahí, vemos que las mujeres en promedio ganan un poquito más, podemos ver que a nivel de glucosa, los hombres son los que tienen más glucosa, a nivel de hemoglobina, puedo ver que las mujeres tienen mejor hemoglobina, un peso inicial, iniciaron parejos, terminaron también parejos, ¿no? Ahí está, pero ya divido la información y ya es otro panorama. ¿No? Porque anteriormente era en base a todo, pues, ¿no? Todos en promedio tenían 9-10. Todos en promedio a nivel de glucosa tenían tanto. Pero ahora vemos y podemos hacer comparativas. ¿Quiénes están mejor, hombres o mujeres? Y listo. Y al final describimos lo mismo que ya hemos hecho anteriormente. Y esto lo voy a copiar por acá.
Ahí está. Listo. Eso es media, mediana, moda, si quiero trabajarlo a nivel de una variable o quiero trabajarlo con varios grupos, ¿no? División de grupos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos está quedando pendientes, según nuestra PPT, no sé si tenemos las medidas de tendencia central, nos falta lo que son las medidas de dispersión. Y esto nos va a ayudar a comprender un poquito más también. Entonces, esas medidas de dispersión me va a permitir saber qué tanto los datos se están alejando, qué tan separados están. Entonces, eso para poder resolver eso, también vamos a ejemplificar acá. Entonces, estamos ahora con las medidas de dispersión, bueno, o variabilidad. Ahí está. Y para ello, vamos acá primero a calcular esos estadísticos y de ahí vemos qué significa cada uno. Vamos a calcularlo con el sueldo, nivel de glucosa y bueno, con todas las que hemos visto ahorita. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, están estadísticos, media, mediana y moda, la voy a dejar, ya los conocemos. Voy a añadir lo que es el mínimo, máximo, el rango, la división estándar. Pero lo mínimo que necesitamos es división estándar. Ya, estos cuatro nada más. Acá, en dispersión. Varianza no, no le vas a poner varianza porque decía varianza. Varianza no, pero lo vamos a marcar. Ya, vamos a marcarlo igual. Vamos a marcarlo acá. Ya no lo vamos a interpretar, ¿no? En el informe porque esta varianza me sirve para calcular la división estándar, que sí lo vamos a utilizar. Ya varianza lo vamos a usar más adelante cuando sea de repente una prueba inferencial. Pero igual lo puedo colocar. Ahí está. Mínimo, máximo, división estándar, varianza y el rango. Y le damos continuar. Y le damos aceptar nada más. Igualito. Y bueno, acá me salió femenino y masculino. No para ambos. Entonces, ¿qué hago? Si solo quiero algo general. Quiero solamente un informe individual para todo. Nuevamente, nos vamos a datos, segmentar archivo. Y aquí lo que vamos a hacer es quitarlo. ¿Cómo le quitamos? Restablecer. Y le damos a aceptar. Y nuevamente analizamos. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, tal como está. Recuerda que el SPS guarda la configuración, así que no es necesario irme a estadísticos porque ya está marcado. Y le damos a aceptar. Listo. Clic derecho a copiar y lo pegamos. Ya está. Entonces, tenemos acá nuestros valores. Vamos a comenzar con el ingreso mensual. Y el resto, pues, es similar. Tenemos división estándar. Tenemos, ¿no?, la varianza que habíamos marcado. Tenemos el rango y el mínimo. Todo esto es lo que habíamos marcado. Vamos a comenzar con el mínimo. Es el valor más chiquito dentro de mi conjunto de datos. Puedo tener 1000 datos, 2000 datos. El mínimo siempre va a ser el valor más chiquito. Entonces yo puedo describir, ¿sabes qué? El valor más pequeño dentro de los datos es 900. O directo, el valor mínimo es 900. Está. Y el valor máximo es 910. O sea, fuera de ese rango no va a haber otro dato. Dentro de ese rango sí va a haber más datos. Luego tenemos el rango. Medida de variabilidad. ¿Cuánto es mi rango? 10. Entonces, acá lo ponemos. Rango, ¿cuánto es? 10. ¿Cómo interpreto el rango? ¿Qué significa el rango? Habíamos indicado que es la máxima variabilidad que existe en mi conjunto de datos. Entonces, yo puedo colocarla así, la máxima variabilidad de los datos es 10. ¿Eso qué significa? Que la separación máxima que mis datos van a tener va a ser 10, no va a haber más de eso. Por ejemplo, tengo valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5 y valor 10, pongamos. Entonces, ¿cuál es lo máximo, la máxima variabilidad que hay entre los datos? 10 me dice. ¿Por qué? Porque del 1 al 2, ¿cuánto se separa? 1. De 2 al 3, ¿cuánto se separa? 1. Del 3 al 4, 1. Del 4 al 5, 1.
Del 5 al 10, ¿cuánto se separa? 5 puntos, está. Yo digo, a ver, entonces, del 4 al 10, ¿cuánto se separa? 6. Del 3 al 10, pues se separa 7. Del 2 al 10, ¿no? Se separa 8. Y del 1 al 10, por ejemplo, ¿cuánto se separa? Bueno, acá 9 en este caso, no quiero ponerle acá, un 11. Del 1 al 11 se separa 10. ¿Por qué? Porque mi máximo, que es 11, menos 1, me va a dar 10. Entonces, la máxima separación va a ser 10. Después de eso no hay más separación. Entonces, ese es el rango, así se mide el rango. Voy a borrar esto. Entonces, aquí sucede lo mismo. Lo máximo que mis datos del suelo se están separando, pues es 10. Y ahí lo colocamos. Y luego viene lo que es la desviación estándar. Desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es el valor incluso que más se va a utilizar. ¿Por qué? Porque esto significa promedio de alejamiento. Eso quiere decir que coge todos los alejamientos y hace un promedio. Y volvemos a ejemplificar con el 1, 2, 3, 4, puede ser acá el 5 que habíamos colocado, el 10, incluso el 11. ¿No? La variabilidad no es constante. Y agrego un ejemplo más. 6, 7, 8, 9, 10. Todos los datos aquí, en el primer caso, se están alejando de uno en uno. O al menos se aleja parejo. ¿No? Se aleja parejo. Variabilidad podríamos decir de repente 1, ¿no? 1, 1, 1, 1. Pero en el siguiente caso, se aleja 1, 1, 1, 1, acá se aleja 5. Incluso acá le puedo poner un 30. Acá se aleja 20, pues, ¿no? Entonces, la variabilidad es muy distante. Y al final, ¿qué hace la división estándar? Como no todo es uniforme, él saca un promedio de alejamiento. Y promedia, pues, los alejamientos que se da de acá, se da por acá, se dan por acá, por acá, por acá, y saca un promedio globalizado. Y en base a ello dice, ¿sabes qué? Los datos se alejan tanto. Se alejan 10 puntos, 20 puntos, 30 puntos, 25 puntos, incluso con decimales. Entonces, esa es la división estándar. E incluso me pone un parámetro, que es la media. ¿Sabes qué? Los datos se alejan en promedio tanto, pero basándose en la media. ¿Cómo así? Como dice acá, mira. El promedio de alejamiento de los datos es 25.263 respecto siempre a la media. Por eso que siempre va de la mano con el valor que siempre les digo, no la media, que es el que más se utiliza. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo debo tomar como referencia el valor de la media. ¿Cuánto es la media? 906. Ahí está. Pero, miren, nótese, acá dice varianza, no estoy interpretando la varianza. La varianza no se interpreta así. Tengo que colocar, ¿qué cosa? La desviación estándar, que es este acá, que está acá arriba. Ahí está. Esa es la desviación estándar. 5.02625. Puedo redondearlo a 5, no hay ningún problema. Pero la SPC normalmente lo trabaja pues con bastantes decimales, para ser más exactos. Entonces, el promedio de alejamiento de los datos es 5.02 respecto a la media. ¿Cómo así? Yo considero, para este ejemplo, mi media. Acá está mi media, 9.6. ¿Qué quiere decir que se aleje de manera promedia en 5.02? Y acá lo ejemplificamos. Ese 906, tú le vas a sumar ese valor de 5, que te va a dar 911. Y acá le vas a volver a sumar 5, 916. Y le vamos a disminuir 5, 901. Y si quieres le disminuyes también 5. ¿Cuánto sería? 900, a ver, ¿dónde está? 806, ¿dónde está? 896, ahí está. Pero mi valor medio es este, ¿no? Este es mi valor promedio. Promedio de alejamiento de 5 respecto a quién? Respecto a la media.
mi media, y los datos se alejan en promedio 5,02, 5,02, 5,02, 5,02. Todo respecto a la media. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestros datos y verificamos, vamos a tener la media como tal, pero vamos a encontrar valores bastante cercanos al 911, si es que no es 911 también igual. Entonces vas a tus datos del sueldo y puedes buscar un 911. 11 exacto no hay, pero hay un 910, que es similar, cercano al 911. Por eso que dice promedio de alejamiento. Y luego para abajo 901. Entonces por acá tenemos 901, no hay, pero ¿qué tenemos? Un 900. Entonces un promedio de alejamiento. Bastante certero en la mayoría de los casos. Ya mientras los datos estén alejados de manera más variada, podríamos decir, este va a ser variable y la exactitud con la que lo demuestre esta variabilidad se va a ver de repente un poco más afectada. Entonces, es así como funciona esa división estándar. Aquí se nota claramente. ¿Qué más habíamos dicho? Que la división estándar debe ser lo más cercana a cero para demostrar menos variabilidad. Es una división estándar de 5, lo cual indicaría pues que no es un valor tan alejado, ¿no? Es solamente 5, es un valor chiquito. Esto me va a ayudar probablemente a que sea parte de una distribución normal, ¿ya? Y que probablemente use y puede interpretar qué cosa, la media. Estoy acá. Porque este va de la mano con la media, si ustedes se han dado cuenta. Si esto me hubiera salido 105, 205, 300 de repente, el valor de la mediana, o perdón, el valor de la media ya no tiene sentido. Y lo vamos a ver en un momento cuando yo le haga alguna variación a ese dato. Entonces, es así como funciona. Rango, división estándar, ¿ya? Y la varianza también es una medida de variabilidad, ¿no? También. Pero ese valor, ¿no? Como les digo, en este momento no lo vamos a interpretar, pero básicamente es elevar al cuadrado, ¿no? Para que me salga la varianza. Nada más. Incluso la división estándar es resultado de la varianza. O sea, hay que calcularle la raíz cuadrada de la varianza para que me pueda salir, ¿no? Si no, no podemos tener ese valor. Ustedes le sacan la raíz cuadrada a esa varianza, que me sale 25,263, y le va a salir pues el 5,02625, ¿no? Ya, ese valor le va a salir. ¿Por qué? Porque la varianza tiene su cálculo, y obviamente para calcular la división estándar es la raíz cuadrada de esta varianza. Y con ello damos vida a este valor. Ya, entonces, para eso me va a servir en esta ocasión la varianza. Como tal, no lo vamos a poder interpretar para comparar con otros. También esto sí. Esto sí no va a servir. Hasta ahí estamos claros. Rango de versión estándar. Es lo que necesitamos ahorita. Y a ver, acá vamos a complementar. Vamos a complementar con lo que les acabo de decir. ¿Para cuándo va a ser útil la interpretación de la media? Por ejemplo, aquí, como es una división estándar chiquitita, la media tú la puedes interpretar fácilmente, no hay ningún problema. No puedes decir, ¿sabes qué? En promedio la media es 906, lo que hemos visto en antes. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si por acá en el dato 5 le cambio? Y ponerle que él gana, pues, ¿cuánto? A ver, vamos a ponerle así, 9 millones. Ahí está. Los demás están así. Tal como está lo voy a dejar. Pero de repente este, no sé si nos confunde. Puede ser que nos hayamos confundido en digitar también. Pero puede que lo hayas encuestado y te diga, no, yo gano esa cantidad. Entonces, ¿qué hago? Voy a analizar estadísticos descriptivos y tú necesitas saber, pues, en promedio cuánto gana la población que tú has encuestado, ¿no? Cuánto se gana en Lima, cuánto se gana en provincia, cuánto se gana en otras regiones. Frecuencias, solo voy a pasar lo que es el ingreso mensual. Mis estadísticos, media, mediana, moda, división estándar, varianza mínimo, máximo, rango.
continuar y aceptar. Acá está. Y nótese, voy a copiarlo en el Word, acá. Nótese la media, mediana y moda. Y por algo hemos aprendido los tres, para ver pues lo que me representa cada uno y si es posible o no. Nótese la división estándar. La división estándar ya pues es muy grande. Es grandas, 2 millones. Ya se aleja mucho, escandalosamente del cero, ¿correcto? Se aleja mucho, mucho del cero. Entonces, este valor de acá nada más, al yo ver ese valor, ya me dice, ¿sabes qué? No interpretes la media. Eso es lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque no te va a reflejar la verdad. Y vamos a ver de qué verdad se trata, ¿no? Pues acá tengo la media. Y tú, yo les hago la pregunta, ¿yo puedo afirmar así con certeza que las 20 personas que yo estoy encuestando en promedio ganan 450.861 soles? ¿Podemos afirmar eso? ¿O no se puede afirmar eso? Guido nos comenta, no. Ya entonces, no, correcto, ¿no? No, no podríamos, ¿no? Ya no podríamos. Ya, entonces, bueno, al final uno puede decir, no, sí se puede, ¿no? Lo coloco en el informe y le digo, ¿sabes qué? El promedio de la media es 450.861. Bueno, de poder se puede, pero lo que debe ser, no deberíamos, ¿no? No se debería. Porque esto, como bien dijo, ¿no? Dijo Guido, no refleja pues la verdad de lo que está sucediendo en la población. ¿Cómo así? Tú verificas tu población y cuánto están los sueldos, ¿no? 910, 910, 910, 900, 900, 910, 910, 910, 900, 900, y la mayoría gana entre 900 y 910. Este es uno que hace que tus datos se alteren e incluso hacen que la media se altere. Entonces, yo al decir, ¿sabes qué? En promedio las personas ganan pues 450.000, estoy asumiendo que tienen de repente un ingreso bastante alto, ¿no? Pero la realidad no es ella, ¿no? Como podemos ver acá. Ese valorcito afectó bastante. Ahora, si tú interpretaras la mediana, ¿no? Y si tú interpretaras la moda, ¿qué pasaría, no? Está. Fuera caso muy distinto, ¿no? La moda fácilmente la puedes interpretar. ¿Qué me dice? ¿Sabes qué? El valor más frecuente del ingreso de las personas es 910. ¿Lo afirmas? Sí, con certeza sí. Eso sucede. La mediana también. ¿Sabes qué? ¿No? Un 50% gana menos o igual que 910 y otro 50% gana más o igual a 910. En ambos casos las afirmaciones son correctas. Eso está sucediendo. No estamos mintiendo, no estamos exagerando, ¿no? En cambio, en la media, si tú dices en promedio la gente gana 450.000 soles, eso ya pues es erróneo, ¿no? Por la forma como los datos se están presentando. Y la división estándar, un gran indicador, pues ya te da una alarma, ¿no? De que es muy alto porque no es nada cercano a cero. Por eso hemos puesto el límite que sea cercano a cero. La varianza igual va a ser más grande incluso. El rango va a ser también grande, muy, muy grande. Mínimo y máximo, ya nos damos cuenta también que de repente hay datos atípicos. Y pues tú puedes verificar y si pues de repente te confundiste, pues no, por acá te confundiste, esto era solamente 900 y ya, con eso se arreglan los datos. Y si no, de repente uno tomará la decisión, ya revisando bien la información, quitar ese elemento, pues, porque al tener de repente ese ingreso, va a variar pues los diferentes parámetros que yo esté haciendo, ¿no? Incluso mi encuesta de percepción con respecto a los parámetros que yo esté midiendo van a cambiar mucho, van a cambiar. Entonces puede ser que lo elimines, no hay ningún problema y sigues después con tu análisis. Entonces, eso se evalúa. O si no, vas a un análisis no paramétrico, ¿no? Fácilmente.
Entonces, eso es. Entonces, eso es la importancia de ver la división estándar. ¿Qué más? ¿Qué más nos está faltando? A ver, si tenemos esto, medidas de distribución. Esto también, y se ve muy afectado también con el tema de lo que hemos visto ahorita, ¿no? El tema de la división estándar, ¿no? Si hay una división estándar, por ejemplo, muy grande, fácilmente las asimetrías y kurtosis se van a ver afectadas, ¿no? Por esa variabilidad que se ha dado, y van a ser muy alejadas del 0,5. Entonces, eso me permite ver, ¿qué cosa hemos dicho que me permite ver la simetría y kurtosis? ¿Qué me permite ver asimetría y kurtosis? Distribución normal, ya un acercamiento a la distribución normal. Entonces, ¿qué hago acá? Fácil. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, paso mis otras variables con las que he estado trabajando, ¿está? Yo voy a estadísticos, media, mediana, moda lo dejo, todo lo demás lo dejo, y ahora vamos a ver acá. Distribución, ¿no? Distribución, asimetría, kurtosis. Esos valores son los que uno necesita. Asimetría, kurtosis lo marcamos. Nada más. Le damos continuar y le damos aceptar. Listo. Y nuestra información de estadígrafo va creciendo, ¿no? Comenzamos con la media, mediana y moda y ya estamos con asimetría y kurtosis. Medidas de distribución. Disposición, ajustar a la ventana. Ya está. Media, mediana, moda ya lo tenemos claro. División estándar también. Bueno, acá lo voy a marcar para poder ver también. La media también lo voy a marcar. Poder ver ahí. División estándar del amarillo. Ya está. Luego lo que necesito, ¿qué cosa es? Asimetría. Acá está, asimetría. ¿Qué más necesito? Kurtosis. Ya está. Entonces, esos únicos valores me faltaría interpretar. ¿Qué habíamos dicho? Que tiene que ser lo más cercano a cero para considerar que hay una distribución normal. Entonces, ¿qué me indica, por ejemplo, la simetría para los datos del ingreso mensual? Un menos cero, porque acá hay un cero, es una coma, acá hay un cero, menos 0,442. Entonces, ese valor de simetría está dentro del parámetro establecido según la literatura 0,5, 1 o 1,5. Entonces, asimetría solita ya me indicaría normalidad. Pero además tengo que también revisar lo que es la kurtosis, pero la kurtosis me da un valor de menos 2. Entonces, ese menos 2 ya escapa del parámetro 1,5, ¿no? 1,5 positivo o 1,5 negativo, se escapa. Entonces, el ingreso mensual, al tener una simetría baja y una kurtosis alta, me da a entender que tenemos, por ejemplo, dudas con respecto a la distribución normal. Ahí sí haría falta un análisis gráfico y adicional pues un análisis de prueba de normalidad con Shapiro o Kolmogorov para confirmar de todas maneras, ¿no? Porque acá me genera dudas, no sé con certeza. Analizando el segundo caso, nivel de glucosa, 0,019, menor que 0,5, menor que 1, menor que 1,5. Me da fuertes indicios de normalidad. Pero miro la kurtosis y es 1,7, ligeramente se escapa del 1,5, pero se escapa de ese valor referencial, así que también me genera dudas si es que hay o no distribución normal. Así que habría que evaluarlo posteriormente con cuidado.
Nivel de hemoglobina, 0,082, bien cercano a cero, indicios de normalidad. Pero la curtosis, -1,9, se separa mucho del 1,5, indicios de que no hay normalidad. Entonces habría que revisar también. Peso inicial, la simetría, -0,6. Valor dentro del 1,5, bien. Curtosis, cercano a cero, dentro de los parámetros. El peso inicial me da fuertes indicios de normalidad. De todas maneras, hay que evaluar gráficamente y con Shapiro y con Moorog, pero aquí ya tenemos fuertes indicios de normalidad. Incluso la división estándar es pequeña. Entonces, fuertes indicios. Podríamos incluso afirmar ya que hay distribución normal. Peso final, 0,6 de asimetría, 1,1. Posiblemente también ya tenga normalidad, porque está muy relacionado a los valores de 0,5, 1 o 1,5. Entonces, ¿cómo describimos eso en nuestro informe también? Facilito. Vamos a comenzar solo con el ingreso. Entonces, para el ingreso se tiene una asimetría de -0,442, lo cual da fuertes indicios de normalidad. Sin embargo, al analizar la curtosis, es -2,018, lo que da fuertes indicios de no tener normalidad. Nada más, ¿no? Y terminamos. Entonces, igual se sugiere pues hacer las pruebas gráficas y las pruebas de prueba de normalidad posteriores, ¿no? Y las pruebas gráficas lo vamos a ver en la próxima sesión. Para, por ejemplo, peso. Para la variable peso, peso inicial, se tiene una asimetría de 0, perdón, -0,696 y una kurtosis de -0,039. Valores que dan fuertes indicios de distribución normal. ¿Por qué? Porque están dentro de los parámetros, son bastante cercanos a ceros, así que esto sí me indicaría ya distribución normal. De todas maneras, se deben hacer las pruebas gráficas y las pruebas de normalidad correspondientes, ¿no? Pero ya tenemos fuertes indicios. Y además que la distribución o en este caso, división estándar es bastante pequeña, ¿no? Entonces, de esa manera analizamos lo que son las medidas de distribución. Consultas con respecto a simetría kurtosis, ¿estamos claros? Schmidt, ¿qué es la normalidad? ¿Por qué se hace, eh, bueno, por qué se le llama así? ¿Qué es la normalidad? Ya que el tema de la normalidad, ya cuando hablamos de normalidad nos referimos al comportamiento propiamente de los datos, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo se van a formar? Por ejemplo, ya cuando nosotros tenemos alguna distribución de los datos, siempre vamos a tender a agrupar los datos o a generar, por ejemplo, sus frecuencias. Cuando son cuantitativos los datos, lo que hacemos es generar un histograma. Entonces, lo que queremos es agrupar datos. Y conforme vamos agrupando datos, los datos tienden a una campana de Gauss. Y vamos a hacerle gráfico ahorita para poder entenderlo un poquito más. Por ejemplo, vamos a analizar lo que es ¿cuál es la variable que más tendía a una distribución normal? Vamos a ver, era el peso. Entonces, tiene que ver con la forma que tienen los datos, o cómo se van agrupando los datos. Entonces, ¿cómo sería? Mira, analizar estadísticas descriptivos, frecuencias, y solamente voy a pasarle el peso inicial. Acá. Quito tabla de frecuencias, voy a gráficos, ya hemos hecho gráfico de barras, ¿no? Entonces acá es lo mismo, histograma,
y curva normal, por ejemplo, y aceptar. Entonces, la normalidad tiene que ver con la forma como se van a distribuir los datos o cómo se van agrupando los datos. Para eso es como si hiciéramos de repente una tabla de frecuencias para mis variables cuantitativas, pero en este caso todo se agrupa en un histograma, obviamente. Entonces los que van coincidiendo, pues se van agrupando en un lado, la barrita bien se queda chiquitita, se va agrandando. Si coinciden más datos, la barrita va creciendo, coinciden más datos, la barra va creciendo o va minorando. Entonces, la forma después, como estos datos se vayan presentando, le llamamos forma de Gauss o forma de normalidad o forma de campana de Gauss. Y todo tiene que ver con la normalidad. Entonces, al final, el gráfico que se debe formar es como esto, ¿no? Como una campana. Entonces, esto me indica normalidad. Va a haber datos en los que en un momento inicien de repente así, chiquitito, 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 y por acá se agrande, 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 y por acá sea chiquitito así. Puede generarse un gráfico así. Otro gráfico puede ser así, de repente así. Otro gráfico puede ser de repente diferente, así, 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 así. O sea, pueden también tener ese comportamiento. Pero lo que necesitamos es que los datos en sí comiencen chiquitos, después se vayan agrupando al centro y al final terminen con valores más grandes, ¿no? O sea, lo agrupamos, podríamos decir, en tres espacios diferentes. Chiquitos, medianos y valores grandes, ¿no? Porque estamos frente a una recta, ¿no? Entonces, comenzamos valores chicos, al medio vamos valores más grandes y terminamos con pequeños valores, pero menos cantidad de valores grandes. Eso es la distribución normal. A eso nos referimos. Y estos datos tienen que tener la forma de una campana de Gauss. Si no, no hablaríamos de distribución normal. Y eso es lo que representa la simetría y la kurtosis. Eso es lo que mide, ¿no? Mientras más cercano a cero, va a tener una forma de campana perfecta. Distribución normal. Eso es la distribución normal. ¿Quedó claro? Solamente darle forma a la curva, Darle forma, o sea, que que los datos tengan la forma. tenga la forma de la curva nada más. Ajá, pero esto no es que nosotros le demos, ¿no? La curva se va a generar en base a los datos. No puede que no sea así, puede que sea una curva diferente. ¿No? Puede ser una curva totalmente diferente. Y lo vamos a generar para otro, a ver qué nos sale. Por ejemplo, peso ya no, lo voy a poner para ingreso mensual o peso final, vamos a poner el peso final y aceptar. Bueno, acá la curva también es muy parecida a una campana de Gauss, ¿no? Muy, muy parecida. O sea, la curva se va formando en base a mis datos, ¿no? Y lo voy a poner para ingreso mensual, glucosa y mi nivel de hemoglobina. A ver, ¿qué nos va a salir? ¿Y para qué se busca, o bueno, mejor dicho, para qué más o menos quiere que se parezca los datos a la curva de la distribución normal? Para, Qué me tengo que entender cuando los datos toman la forma de una distribución normal, de una curva de campana de Gauss? ya, lo que me va a permitir es poder utilizar para un análisis inferencial pruebas paramétricas. ¿Por qué? Porque los datos o los estadísticos, ¿no? En su gran mayoría se basan en el supuesto de normalidad. Es un requisito. Por ejemplo, cuando veamos Pearson, veamos T-Student, ANOVA, Welch, ¿no? Esas pruebas que me dicen, tienes que cumplir la distribución normal. Es un requisito. Y además, que cumplir la distribución normal también nos va a garantizar que los datos estén parejos, o sea, no estén tan alejados también. Entonces, y con ello poder utilizar el valor también de la media. Entonces, datos más exactos, datos más certeros, las pruebas son más, por así puedo decir, más perfectas, ¿no? Para eso es. Y como les Perfecto, digo, Schmidt. y como les Gracias. dije, no es necesario, o sea, nosotros no le vamos a dar la forma se va a generar solita con los datos. Puede haber o no puede haber normalidad, ¿no? Si no hay, ¿qué podemos hacer? No hay y se trabajará otro análisis. Ya no serán las pruebas que sean correspondientes a un análisis paramétrico, ¿no?
pero al menos la teoría, la práctica nos sugiere que se hagan los esfuerzos para que sea normal, pues, ¿no? Porque las pruebas paramétricas son más potentes, son más exactas, son mejores, por así decirlo. Pero si no se puede, pues no hay nada que hacer, se utilizará pruebas no paramétricas. No, ese es el caso. Entonces, para eso indagamos la normalidad. Entonces ya vimos distribución y nos quedaría finalmente lo que son las medidas de posición. Y las medidas de posición es muy similar, bueno, posición no central, es muy similar al tema de la mediana, ¿no? Ya entendimos la mediana, ¿no? Parte mis datos en dos partes iguales, 50%. Entonces, las medidas de posición no central lo que hacen es partir mis datos en más partes iguales. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser 100 partes iguales. Entonces, eso es lo que hace la medida de posición. Entonces, para mis datos, voy a trabajar ahorita con el nivel de glucosa y nivel de hemoglobina, estadístico descriptivos, frecuencias, restablezco, paso a nivel de glucosa, paso a nivel de hemoglobina, por ejemplo, quito tablas de frecuencias, me voy a la opción de estadísticos, marco cuartiles, ya, cuartiles, ¿qué significa cuartiles? Que va a partir mis datos en cuatro partes iguales. Eso me dicen los cuartiles. Genera tres cortes y me parte los datos en cuatro partes iguales. Estamos hablando del cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Esos son los cuartiles. Continuar y aceptar. Acá está. Voy a copiar y lo vamos a pegar por acá. Medidas de posición no central. Ahí está. Acá me sale percentiles, porque en sí todos son percentiles. Percentiles tenemos 100, ¿no? Que va a estar 100%, del 1 al 100%. Percentiles. Acá todo sale percentiles, pero acá ya sabemos que lo que acabo de generar son los cuartiles, pues, ¿no? Este 25, que es 25%, es igual a decir cuartil 1. Este 50, que es el 50%, es igual al cuartil 2. Y este 75 es igual que el cuartil 3. Y uno de estos datos es la mediana, pues, ¿no? ¿Cuál es la mediana? El que dice 50%. Esa es la mediana. Porque la mediana, ya sabemos, parte mis datos en dos partecitas iguales, pues, ¿no? Dos partes iguales. Entonces tenemos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Percentil 25, percentil 50, percentil 75, o cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Cómo lo vamos a describir? Al igual que la mediana. ¿Cómo hacíamos para la mediana? Acá, mediana o cuartil 1 o 50%. Ahí está. Entonces, entonces, para la mediana decíamos, y acá está la mediana. Ahí está. ¿Qué decíamos? El 50%, ¿no? El 50% de los encuestados tiene un nivel de glucosa inferior o igual a ¿cuánto? 139. O decíamos también, ¿sabes qué? El 50% de los encuestados tiene un nivel de glucosa superior o igual a 139. Eso es lo que decíamos. Tenemos acá 50% y la diferencia es el otro 50%. ¿Por qué? Porque el total es 100%. Tenemos un 50%. Para completar el 100%, ¿cuánto necesitamos? 50%. 100%. Ese es mediano. Y si quiero interpretar el cuartil 1, ¿cómo haríamos con el cuartil 1? A ver quién me dice. ¿Cómo sería el cuartil 1? Este Mediana cuartil. cuartil 2 sería 1. No, cuartil. No se escucha, no se te escucha bien.
Ya, ¿me escuchas? Ahora sí. Ya, ahí he visto que en la primerita le he puesto mediana o cuartil uno. Ah, ya, que era cuartil 2. Correcto. Claro, Ya. ya, ajá, ya, perfecto. Esa era la observación. Ah, ya, listo, listo. Sí, sí, cuartil 2. Ahora estamos ya con el cuartil uno, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el cuartil uno? ¿Cómo describiría el cuartil uno? Basándonos y tomando en consideración la mediana, ¿no? Que ya lo conocemos. ¿Cómo sería el cuartil uno? Es este de acá. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Cómo haríamos? ¿No? Y es muy similar a la mediana. Muy igualito. Este valor cogíamos 50% cogiendo este valor, ¿no? Entonces acá, ¿qué hago? ¿Cojo cuánto? Yo no cojo el 50, pues no, acá me dice, coges el 25% considerando este valor de acá. Entonces, igualito. ¿Qué digo? El 25% de los encuestados tiene un nivel de glucosa inferior o igual a ¿cuánto? A 112,25. Eso es lo que digo, tomando acá. Lo mismo que la mediana igualito. Ahora me queda el resto, ¿no? El resto en la mediana era el otro 50%, porque eran dos partes iguales. Acá el cuartil uno no van a ser dos partes iguales. No va a ser que uno es 25% y el otro es 25%. No, porque la totalidad es 100%. Y en la mediana sí se cumple que son dos partes iguales, obviamente. 50% más 50%, 100% de datos. Entonces acá necesito conocer la diferencia, ¿no? Tengo el total 100%. ¿Cuánto utilicé ya para interpretar el cuartil uno? 25%. ¿Cuánto me está faltando para 100? 75%. Entonces, el 75% de los encuestados, y acá arriba era 25, ¿está? Tiene un nivel de glucosa superior o igual a 112,25. Ahí está. Es así como funciona ahora el cuartil 1. Sumado estos dos, obviamente me va a dar cuánto, el 100%. Sumas estos dos, me va a dar cuánto, el 100%. Y listo. Ese es el cuartil 1. Cuartil 3. Acá está, cuartil 3, que es este de acá. ¿Cómo interpretamos? Igualito. ¿Quién se anima? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Igualito, ¿verdad? Dice, para cuartil 3, ahora ¿qué cojo? Si para la mediana cogía el 50%, para mi cuartil 1 cogía el 25%, para mi cuartil 3, ¿cuánto cojo? 71, 75%, ¿no? Entonces acá pongo el 75% de los encuestados tiene un nivel de glucosa inferior o igual a ¿cuánto? Acá está su valor, 161. 161. Ya está. Y ahora yo no pongo el 75, pues, ¿no? Porque 75 más 75 ya sería 150. Y todo va en función del 100%. Entonces, la diferencia sería 25%. Entonces sería el 25% de los encuestados tiene un nivel de glucosa superior o igual a ¿cuánto? A 161. Y ya está. Ya tengo cuartil 1, tengo cuartil 2 y tengo cuartil 3. Listo. ¿Estamos claros? Y los datos, obviamente los cuartiles me lo han dividido en cuatro partes, pues, ¿no? Porque acá están los valores inferiores de acá, que va desde el 0 al tal. Acá tenemos una partecita, dos partecitas,
Por acá tenemos 3 partecitas y la otra que va al 100% son 4 partecitas, ¿no? Eso es lo que me genera los cuartiles. Obviamente acá no se ve el 100, y obviamente acá no se ve el 0, ¿no? Está. Y entonces, ¿qué más me permite representar pues estos valores? ¿No? Normalmente es cuando yo quiero asumir o interpretar algún porcentaje en específico, ¿no? Te puede surgir la necesidad por ahí de decirme, a ver, tus datos, ¿no? O indícame, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, a cuánto equivale, pues, o qué porcentaje de tus encuestados tiene tal nivel de glucosa de repente, ¿no? O el 25% de tus encuestados, ¿qué nivel de glucosa tiene? El 30% de tus encuestados, ¿qué nivel de glucosa tiene? ¿No? El 80% de tus encuestados, ¿qué nivel de glucosa tiene? ¿Qué nivel de glucosa representa? El 95% de tus encuestados, ¿qué nivel de glucosa representan? Entonces, puedo pedir, ¿no? Porcentajes específicos. Incluso acá yo puedo obtener muchos 25%. Tú le puedes decir, a ver, 25%, ¿qué nivel de glucosa representa? Acá tenemos uno, ¿no? Este es un 25, es una fracción. Un 25% tiene glucosa inferior o igual a 112. Pero por acá tenemos otro 25% que tiene un nivel de glucosa superior o igual a 161. Es otra fracción de 25%. Y así pudiera yo calcular otro 25% que se encuentra ¿dónde? Entre el 25 y el 50, pues. ¿No? Entre 25 y 50 y otro 25%. ¿Por qué? Porque resta 50 menos 25, 25%. Y todos estos valores tienen este rango, pues, ¿no? Y fácil, yo podría decir, ¿sabes qué? Otro 25% por acá, otro 25% de encuestados tienen un nivel de glucosa entre 112,25 y 139, porque ocupa este 25%. Y acá hay otro 25%, que es desde 139 hasta 161, otro 25%. Fácilmente también puedo decir, otro 25% ocupa un nivel de entre 139 y 161. Y así, tuve ahí múltiples 25% para conocer esa fracción. Pero específicamente tú quisiste de repente trabajar, pues, no sé, quiero conocer pues el 30%, ¿no? Entonces fácilmente nos vamos por acá, analizar estadísticos descriptivas, frecuencias, le doy acá, ahí como están, estadísticos, cuartiles, ya le quito, puedo generar puntos de corte exactos, por ejemplo, para deciles, son de 10 grupos, ahí está, puntos de corte para 10 grupos, serían 9 cortes, te genera 10 grupos, ahí está. Si quieres más grupo, menos grupo, le darás acá. Si solo quieres percentiles, pones acá percentil y le vas a indicar del 1 al 100 qué percentil quieres. Por ejemplo, yo quiero el percentil, no sé, pues 45%. Quiero saber, ¿no? Esa proporción de datos. Añadir, continuar y aceptar. Acá está. Esto me lo copio y ahora sí puedo decir, ya este es un percentil 45, ¿no? Ya no es cuartil, ya no es percentil 45. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? El 45% de las personas tienen un nivel de glucosa inferior o igual a 122,25. De esa manera lo podemos representar. Así, cuando quiero conocer ciertas proporciones de mis datos. En la mayoría de casos, puede que no lo vayamos a utilizar, ¿no? Porque como les dije, no es muy común utilizar de repente estos estadígrafos cuando analizamos en un informe. Pero necesitamos conocerlos sí. Va a haber ocasiones en las que de repente algunas tesis lo consideren, algunos artículos lo consideren.
o en algún momento te lo soliciten, como le sucedió en una asesoría, por ejemplo, que le pedían todo lo que hemos visto ahorita, todo eso le pedían. Incluso con todos los gráficos, ¿no? Tu diagrama de histograma que le hemos visto, tu diagrama de cajas y bigotes, o sea, todo eso le pedían. Incluso otros diagramas. Adicional a ello, los mismos datos que hemos generado ahorita, que lo hemos generado por estadístico descriptivo frecuencias, nosotros lo podemos generar por analizar estadísticos descriptivos y la opción descriptivos. ¿Ya? Podemos resumir y decir que el valor acá o la opción frecuencias me va a servir tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas. En cambio, la opción acá de descriptivos solamente va a ser útil para variables cuantitativas. Y ahorita vamos a ver por qué. Le doy clic. Vamos a poder hacer lo mismo que en antes. Paso todas mis variables, por ejemplo, a la derecha. Igualito. Ahora me voy a opciones. Acá está opciones. Y en opciones vas a poder ver que te aparece la media por defecto ya está marcada. La división estándar por defecto ya está marcada. Mínimo y máximo. Por defecto. Y son incluso estos valores lo que tú vas a encontrar en los informes. Aquellos que trabajan con cuantitativas, ¿no? Con variables cuantitativas. Media, división estándar, mínimo y máximo. Incluso en algunas media y división estándar nada más. Adicional, si tú quieres, marcas la varianza, marcas el rango, marcas la kurtosis y marcas la simetría. Si no lo quieres, simplemente continuar, incluso ni te vas a opciones. Muchos no van ni a opciones. De frente pasan la variable para acá y le dan a aceptar. ¿Qué pasa con ellos? Solamente te generan los valores básicos, pues, lo que necesitamos como mínimo. Mínimo, máximo, la media y división estándar. Incluso solo la media y la división estándar. Y con esos valores tú ya puedes concluir, puedes dar inferencias y estás listo para hacer tu estadística inferencial también. Porque aquí, por ejemplo, el ingreso mensual es un valor de media y un valor de división estándar chiquitito. Fácilmente un análisis paramétrico porque los valores están bastante agrupados. Un nivel de glucosa, media 136, una división estándar algo grande, 27 posiblemente haya datos muy alejados y puede que no entre un análisis paramétrico. Nivel de hemoglobina, 12, división estándar chiquitita. Peso inicial, peso final, ambos con divisiones estándar chiquititas. Entonces posiblemente si entren a una curva normal y si se hagan análisis paramétricos que piden ese requisito. Entonces, y esto es lo mínimo que podemos reportar en nuestro informe. Entonces, consultas, consultas todo lo que hemos visto. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Dudas? Igual de lo que hemos visto, ya esto en la próxima clase lo vamos a seguir reforzando. Esto es la primera parte. Esto se complementa mejor todavía cuando ya veamos la parte gráfica, ¿no? Porque ya hemos visto la parte teórica, la parte, bueno, algunas interpretaciones de los estadígrafos, pero cuando veamos asimetría, kurtosis y veamos la parte gráfica, va a ser mejor todavía, ¿no? Cuando veamos el histograma de curva normal, cuando veamos